buenas noches a todos. Les mandan un saludo de aquí de la Ciudad de México. Los hermanos aquí que estamos ahorita. ¿Qué tal, Berta del Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Marinita ya se conectó, qué bueno. Para que escuche doble. A ver si así se le queda. Que escuche doble para ver si así se le queda. Ya se conectó, ya está aquí 2 veces. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si con esta dobleteada sí obedece. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Lulú, ¿cómo estás, Lulú? Buenas noches. Mira, ya Marinita es la tercera que se conecta. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, pues vamos a orar porque ya son 8:14. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios único, santo y verdadero. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, tu misericordia para cada uno de nosotros. Por mí, Padre, yo te pido que al abrir mi boca me sea dada la palabra que venga de ti para edificar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el único que nos edifica, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacer las obras. Nosotros somos instrumentos. Concédeme ser tu instrumento en esta noche, Señor, en esta hora que estamos compartiendo tu palabra bendita, Señor, tu palabra con la cual tú, Señor, nos estás transformando día con día. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te agradezco tanto que me hayas traído con bien, Señor, de todo este viaje. Gracias, Señor, porque me permites llegar para ver a mis hermanos, saludarlos, Señor, y poder convivir con ellos, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Dice Efesios 1, y 1:5, lo vamos a leer sin separar el versículo. Dice, según nos escogió en Él, que es Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, o sea, a futuro, ¿no? Para que fuésemos santos y sin ninguna mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Así es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, pero no eras hijo. No eras hijo. Ni tú ni yo éramos hijos. Pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha, ¿sí? Y para que fuéramos hijos. Amén. Para que fuésemos hijos de Dios. O sea, qué increíble que el plan de Dios es, Jesucristo es el unigénito de Dios. Y seguirá siendo el unigénito. Y nosotros somos hijos de Él porque nos puso en Cristo. Amén. Qué tremendo
nos da esta revelación el Señor? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos a ti y a mí predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Pero ahora, ¿cuál es el motivo y el plan de la eternidad? Esa es yo estoy de acuerdo que reinaremos junto con Cristo 1000 años, ¿no? Y así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que reinaremos con Él. Mira, vamos al libro de Apocalipsis, ¿sí? Vamos al libro de Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 24. Dice el apóstol Juan, cuando vio en el cielo lo que estaba pasando. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes se sentaron? Los que recibieron la facultad de juzgar. Los que alcanzaron corona. Y vi las almas decapitados. ¿Por qué? Los que no negaron a Cristo, que fueron ganados en la tribulación, que fueron ganados en la gran tribulación, todas esas personas fueron rescatados, ¿sí? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, fueron muertos por causa de ¿quién? Del testimonio de Jesús. El testimonio. ¿Qué podríamos entender? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Jesús solamente anduvo haciendo buenas obras. ¿Qué podías decir? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo qué? Bienes, porque Dios estaba con él. ¿Se acuerdan? En Hechos 10:38, ¿no? Y habla de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo éste anduvo haciendo bienes? Solamente bienes. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué testimonio dejó aquí en la tierra? Solamente dejó un buen testimonio, ¿no? Un testimonio es lo que has hecho y cómo lo has hecho, ¿no? Entonces hay unos que dicen, ay, para testimonio que te cargas, hermano. Cuídate, dice. Dice 10:38, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate, aquí estamos viendo a Jesús como hombre. Estaba ungido ¿por quién? Por el Espíritu Santo y con el poder. Y con ese poder anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y entonces aquí puedes ver, Dios lo ungió con poder y él solamente anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y eso fue que él fue dejando su testimonio. Siempre reconociendo que el Padre lo había ungido. ¿Con quién lo ungió? Con su Espíritu Santo. ¿Y cómo él anduvo haciendo bienes? Porque traía el poder.
¿Cuántos recuerdan aquí en Pentecostés, en Hechos 2? Hechos 1, perdón. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el mismo Espíritu que estuvo en el Señor Jesucristo, es el mismo que tenemos nosotros. Pero a ver, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra, de las obras. Cuando el Señor Jesucristo tuvo sobre él al Espíritu Santo, ¿qué hacía él? Sanaba enfermos, liberaba a las personas. Y todo el tiempo que él estuvo, desde que empezó su ministerio hasta que regresó, siempre estuvo haciendo la obra de Dios. Porque solamente anduvo haciendo cosas buenas. Ahora, comparemos nuestro propio cristianismo. ¿Tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón? Pero aquí dice que viene sobre nosotros. En el momento que estamos viendo Pentecostés, el Señor está hablando cuando Él ya regresa al Padre, porque dice que todos vieron cómo se elevó al cielo, ¿sí? Porque mira aquí, en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, quiere decir que el Señor Jesucristo ya había resucitado. Ya la tumba estaba vacía y Él resucitó y Él se presentó ante sus discípulos y apareció a más de 500. Y se le apareció a Juan, se le apareció al otro. Ahora, desde que el Señor Jesucristo fue a la cruz, los discípulos tenían al Espíritu Santo en su corazón. No lo tenían en ellos. A ver. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, tú fuiste incrustado cuando Él estaba en la cruz. Fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Y el Señor, cuando bajó a los infiernos, bajó contigo aquí, en su cuerpo. Por eso tú puedes andar en vida nueva. ¿Ven? Mira, vamos al libro de Romanos 6. Dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis? ¿Qué no sabemos? Que todos los que hemos sido, ¿qué? Bueno, ¿cuándo murió el Señor Jesucristo? Hace más. ¿Cuándo resucitó? Hace más de 2000 años. ¿Y tú fuiste bautizado para poder resucitar junto con Él como una nueva
criatura, creada en Cristo Jesús. Ahora, los discípulos, en el momento que ya habían pasado todo el tiempo que vieron al Señor Jesús, a los 500 que se les apareció, como dice, no me acuerdo, creo que lo dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios, que se le apareció a más de 500. Cuando fue elevado al cielo, ¿los discípulos tenían al Espíritu Santo? Sí, porque ya habían sido incrustados en el cuerpo de Cristo. Amén. A ver, tú cuando recibiste a Jesucristo, ¿fuiste una nueva criatura? ¿Y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas? ¿Y te uniste al Señor? Y el que se une al Señor es un espíritu con. Amén. ¿Y eso fue cuándo? Cuando recibimos a Cristo. ¿Y qué sucedió? Dice aquí, ve, Romanos 6:4. Porque tú y yo somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Porque eres una nueva criatura. Y el que se une al Señor. Entonces, ¿cuándo entró el Espíritu Santo en ti? Cuando naciste nuevo. ¿Cuándo entró el Espíritu Santo en los discípulos? Cuando fue crucificado. Y entonces, después estuvo aquí el Señor Jesucristo. No me acuerdo cuántos nos dice los días que estuvo aquí. Ya resucitado. 40 días. Y se le apareció a más de 500 personas. ¿No? Y en ese momento que estamos leyendo el libro de Hechos, está diciendo que no se muevan porque recibirán poder. Dices, pero ¿para qué? ¿Cómo el poder si ya lo tengo aquí? No, recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Naciste de nuevo? Haz de cuenta ahorita, Dios me concedió que la persona que me iba acompañando en ese viaje largo ahorita, recibiera a Jesús, ¿no? Gracias a Dios, dije, ¿no? Entonces, lo recibió, y si nació de nuevo, y yo declaro en el nombre de Jesús, y también oré para que no venga el enemigo y arrebate esa semilla, esa persona tiene el poder, no, tiene el Espíritu Santo, que lo va a cambiar, para que cuando Él cambie para bien, entonces lo va a usar Dios. Y entonces va a venir el Espíritu Santo sobre Él. ¿Sí? Mira, vamos al libro de Timoteo. Es segunda de Timoteo. Dice, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está como teniendo este sello. ¿Conoce el Señor? ¿A quién conoce? Y nos dice a los que somos de Él, apártense de la iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo.
¿Sí? Y esta persona, por ejemplo, yo puedo decir, si nació de nuevo, gloria a Dios, así lo declaro, va a empezar a invocar el nombre de Cristo. Gloria a Dios, pero dice en el versículo 20, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, ¿qué? Honrosos, y otros son para usos viles. Así es que cuando tú llegas a Cristo, los honrosos son bien poquitos. Sí, porque cada vez te das cuenta de que tienes más pecado. Y te das cuenta de más error. Aunque tú en tu razonamiento digas, yo creo que esto no estaba mal, pero Dios te va revelando todo lo que es inmundo y que lo considerabas bueno. Entonces te das, cuando una persona llega a Cristo, llega entonces con muchos usos, llega con muchos utensilios viles. Por eso dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿y cómo te vas a limpiar? Como les dijo en Juan 15 a los discípulos, ustedes ya están como limpios. ¿Por qué están limpios? Por la palabra que les he dado. Entonces, la persona que sea, cuando tú naciste de nuevo, ¿qué necesitaste para ser limpiado o para que te siga limpiando Dios? Recibir la palabra. Amén. Y entonces dice que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Pues de todo lo vil. ¿Y cómo sé cuál es lo vil? Dios te lo va revelando. Porque antes hasta lo defendías. Antes se lo defendías, pero ahora ya conoces, el Señor te va mostrando y te dice, así que si te limpias de estas cosas, entonces serás ¿qué? Un instrumento para honra, un instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para todo. útil al Señor. A ver, entonces, ¿qué anduvo haciendo Jesús? Puras cosas buenas. ¿Y con qué las hizo? Con el Espíritu Santo. Recuerda, Hechos 10:38, como Jesús, como Dios ungió con poder. Voy a leerlo otra vez para que... Hechos 10:38. Como Dios, o sea, oye, Dios le diste muchísima unción, ¿no? Sí, porque Jesús se preparó durante años en sabiduría y con esa sabiduría fue limpiado de cualquier situación y fue tentado y todo lo pasó, pero dice, ¿cómo Dios lo ungió? O sea, qué impresión, qué unción le dio. ¿No? Puedo decir, ¿no? ¿Cómo Dios ungió? O sea, le dio mucha unción. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Ahora regresa a los discípulos. En Hechos 1 les dice a los discípulos, ya tenían al Espíritu Santo, pero les faltaba recibir ¿qué? El poder. ¿Y a quién le iba a dar el poder? A los que habían sido ¿qué? Limpiados. ¿A quién más aparece mucho ahí? Pedro. ¿Quién fue el que se paró cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Porque vino sobre todos ellos. Pedro. ¿Y a cuántos convirtió? Porque estaba ungido ¿con qué? Estaba ungido con el poder del Espíritu Santo. Pues, ¿qué testimonio dio Pedro? De bien. ¿Desde cuándo?
desde que conoció al Señor Jesucristo y fue transformado, regañado, alineado, ¿no? ¿Sí? Zarandeado y todo. Pero fue limpiado, como le dijo en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Por eso les dijo, no se muevan. Aunque ya tienen al Espíritu Santo, les falta que venga el mismo Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces vemos que fue Pedro y todos ellos fueron usados por Dios, porque ellos ya se habían limpiado de todas esas cosas viles. ¿Ven? Entonces ahora sí vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, porque fueron perfeccionados. Pero también vi las almas de los decapitados por causa del testimonio que anduvieron haciendo estos decapitados. Bienes. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ahora, estos hermanos que fueron decapitados es que no fueron al cielo. Se le quedaron a la tribulación. Pero ¿qué testimonio tenían ahora? Que estaban haciendo buenas. ¿Y con qué hacían esas obras? Con el poder del Espíritu Santo. Pero no se va a la iglesia. La iglesia no se va al cielo. Se van los que alcancen corona. Pero otros se quedan aquí, también son iglesia. Allá al cielo se van los que alcanzaron corona. Y aquí se quedaron los imprudentes. Pero ¿qué testimonio ya tenían ahora? Y los que salieron de la gran tribulación también dieron este testimonio. Y recibieron el poder, porque está diciendo que, dice, fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y todos ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y entonces los que recibieron la marca y todos los que no quisieron conocer al Señor Jesús, no se fueron al lago de fuego. Estos no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Ve el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera. ¿Cuál es tu meta, tuya y mía? Resucitar. Los que reciban cuando venga el Señor Jesús y venga el arrebatamiento, va a venir el tribunal de Cristo y va a aparecer lo de las 10 vírgenes, las insensatas y las 2 sensatas. Y las sensatas, para unirse al Señor Jesús, reciben un cuerpo glorificado. Amén. Y esa es la primera resurrección. Las otras 5 vírgenes insensatas
Se van a conseguir el aceite, pero sí lo consiguen. Pero se quedaron a la tribulación. Los que van a estar en la gran tribulación y que van a ser también, no van a aceptar la marca ni nada por el testimonio de Jesús, todos ellos, entonces, ¿qué van a recibir? ¿Un cuerpo qué? Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, los que no recibieron al Señor Jesucristo, no se van a dónde. ¿Qué les pasa? ¿No volvieron a vivir hasta que pasen 1000 años? ¿Eh? Y pasados los 1000 años, estos muertos que no volvieron a vivir van a estar presentados en el trono blanco. ¿Sí? Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de qué huyó en ese momento. Y ningún lugar se encontró para quién. ¿Y quiénes son ellos? La tierra y el cielo. Vamos a volverlo a leer. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual que huyó. Y ningún lugar se encontró para qué. ¿Qué terminó? El universo. Se terminó el universo. Y entonces, versículo 12. ¿Vi a quién? ¿Y quiénes son esos muertos grandes y pequeños? Los que no vivieron durante los 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y entonces, estos vuelven a aparecer. Y estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ahora sí. La muerte, recuerda, ya no está la tierra, ya no está el universo. Entonces, ¿qué va a pasar con el Hades y la muerte? Son lanzados. Y esta es ahora sí la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló, ¿en dónde? Fue lanzado. ¿Van a tener una oportunidad los que no van a vivir 1000 años? Sí. Porque los libros fueron abiertos. Y si les compartió Cristo, se les va a compartir a Cristo. Pero entonces, ¿a dónde van a entrar? A la eternidad, los que estén escritos en el libro. ¿A dónde van a entrar? A la eternidad. Ya no van a estar ni el milenio, ni cielos nuevos, ni tierra nueva. Ya no hay, porque se entra ¿dónde? A la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿dónde debe estar nuestra mira? ¿Qué necesitamos para entrar a esa eternidad? ¿Qué necesitamos para poder nosotros ser perfeccionados? ¿Qué necesitamos para sentarnos en esos tronos? ¿Y cómo puedo lograr ese cuerpo glorificado? Dejándose transformar y darle la prioridad
Yo te voy a ser bien honesto. Porque yo venía con ganas de que yo creo que ya, a lo mejor me meto a la casa y... Pero dices, necesitamos seguirnos edificando. Necesitamos seguirnos edificando, edificando, edificando. Porque eso es poner la mira en las cosas de arriba. A ver, ¿qué comparación hay de la eternidad contra ese tiempo entre Génesis y Apocalipsis? Está incluyendo ese tramo 1000 años. Pero esos 1000 años también se terminan. Cuando venga el trono blanco viene la eternidad. Ahora, gloria a Dios, ya tenemos la eternidad, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé qué, más tenga que vida eterna. Esa eternidad, la cual no tiene principio y no tiene fin. ¿Sí? Dentro de esa invitación que Dios nos hace, está claro que si tú ahorita te propones dejarte transformar, ¿y cómo me transformo? Sentándote a escuchar a Dios, haciendo lo que hacía María, y no estar de Marta, que hay mucho tráfico, que a qué horas, que estoy muy cansado, que esto. Todo ese listón de peros que tenemos. Listón de peros. Nunca había visto un listón de peros. Toda esa lista, si pensáramos solamente en la eternidad, dices, yo necesito irme con el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, yo tengo que ser de esas vírgenes sensatas que tomo mi aceite ahorita que estoy en este cuerpo. Porque yo estoy pensando no en los 120 años, por muy bien que me vaya aquí, contra la eternidad y contra estar con mi Cristo 1000 años reinando aquí en la tierra, sentado en ese trono. ¿No? ¿Y por qué no vienes? Es por mi quehacer. Debe hacer qué hacer, no qué hacer. Hermanos, regresemos a Efesios. Con esto ya. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Dios cumple su promesa. Dios es el único poderoso para que una vez que tú naciste de nuevo, lo va a cumplir. Estés en el cuerpo o no en el cuerpo. 1000 veces irte con el Señor Jesucristo cuando venga el arrebatamiento. Y no quedarte ni en la tribulación, ni en la gran tribulación, ¿sí? Y entrar a la eternidad como un ángel. Amén. Los que sean tenidos por dignos, los que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección. Amén. Así es que, ¿qué podemos decir? ¿Qué más queremos? Dice aquí, versículo
6, vamos a leerlo rápido. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual ya nos hizo aceptos, en quien tenemos la redención, gracias a su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y qué te ha dado esto? ¿Qué hizo? Fíjate, hizo, no solamente abundar, sino abundar para contigo, conmigo, en toda sabiduría e inteligencia. No solamente te lo dio, te hizo abundar, y no solo abundar, te hizo sobreabundar. Amén. Para contigo, ¿en qué te hizo sobreabundar? En sabiduría e inteligencia. Cuando el Señor Jesucristo, ¿qué hizo cuando era niño? Se llenaba de sabiduría. Y por eso Dios lo ungió con poder, con el Espíritu Santo. Y cómo Él anduvo haciendo bienes. Y fue útil al Señor. Y nos hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría. Y esa sabiduría significa, versículo 9, ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual Él se ha propuesto en sí mismo. No estamos viendo ahorita nosotros, al estar leyendo Apocalipsis, que nos ha revelado su voluntad. Pero si no nos llenamos de esta sabiduría, ¿de qué va a servir? ¿Para quedarte en la tribulación y otros a la gran tribulación? Y otros necios que no van a vivir 1000 años y todavía van a tener la oportunidad de entrar en la eternidad. Quizás debe ser nada más en espíritu. Vas a alcanzar la primera resurrección. De eso no hay duda. Pero ¿a qué precio? Atribulado, ¿sí? Decapitado, ¿sí? Que vamos a ver, y con esto terminamos en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 9. Cuando se abrió el quinto sello, ¿qué vio el apóstol Juan? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos. ¿Por qué fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. ¿Qué testimonio tenían? ¿Hacían qué? ¿Buenas qué? Hacían buenas obras. Pero fueron decapitados. Fueron decapitados, o sea, Dios nos revele en qué consiste esta decapitación, porque muchos sin el cuerpo van a ser corregidos, pero sufrieron pues, y ahorita está la oportunidad de pasar, ¿no? Decía Pablo, esta leve tribulación, ¿esta qué? Leve tribulación. ¿Y cuáles son las tribulaciones? Pues estas que decimos que, ay, esta es la leve, Pablo, ¿no? ¿No? Dices, no, pues sí, pero es leve comparado con lo otro. Es leve comparado con lo otro. ¿Ven?
Entonces, ¿qué mejor llenarnos de la sabiduría de Dios todos los días como tu carrera más importante? Tu carrera más importante para poder ser transformados ahorita que estamos vivos. Y no podemos olvidar este versículo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Cuatro uno. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo, ¿qué? ¿En qué padeció? Tú y yo, ármate, prepárate del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Claro, pues estos versículos no nos gustan mucho, ¿no? Pero lo importante es, no se compara esta leve tribulación con lo que puede suceder al quedarse a ser decapitado. Amén. Gloria a Dios que ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Conocemos el misterio. Conocemos el plan de Dios. Conocemos todo lo que nos da para que podamos alcanzar esa meta. Y la podemos alcanzar. Hay lugares de iglesias cristianas que están llenos, que están recibiendo que no va a haber sufrimiento. Pero donde se predica el sufrimiento, ¿para qué voy? Pura felicidad y prosperidad. ¿Y qué hacemos con estos versículos? Les ponemos una tijera, los quitamos. Que me arme con el mismo pensamiento, puesto que Cristo padeció, que yo padezca igual. ¿Sí? Porque somos hijos y somos herederos de Dios. ¿Sí es que qué? Y yo creo que esa parte, ese sí es que padecemos, mejor se lo quitamos. Pero la respuesta va a ser más impresionante, o las sorpresas que nos podemos llevar cuando venga el arrebatamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que yo prefiero golpear mi cuerpo y decirle, vamos a la congregación y vamos a escuchar palabra, porque el Señor con esa palabra me va a limpiar. ¿Sí? Así es que más vale que nos pongamos las pilas y no vamos a ver muchas sorpresas. Preferible que el Señor nos diga, el Señor, es que podías quedarte a descansar. Mira, Señor, yo entendí tu misterio y entendí que con esto me vas limpiando. Y si yo permanezco en ti, puedo poder pedir todo lo que viene por añadidura. Si permanezco en ti, tú me dijiste, y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras. Y con esa transformación me estás haciendo dar fruto, y no, tú me elegiste, Señor, para que yo lleve fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús me sea hecho. Eso es añadidura. Pero por otro lado, eres un instrumento de Dios que te estás evitando ir a la tribulación. Amén. Gloria a Dios. Y es que
Como decía un pastor, el que quiera subirse a este barco o a este tren, súbase, porque este va a seguir caminando. Te subes o te quedas, así le pasó a Noé. Súbanse, no se suban. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre precioso, te damos gracias, Señor, porque nos has dado a conocer el precioso misterio de tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si algo te agrada, Señor, son los hijos obedientes, Señor. Son los hijos que creen a tu palabra, son los hijos que tenemos temor de ti, Señor. Señor mío, tú has puesto toda esta palabra para que entendamos, Señor, que lo que más quieres es salvarnos y no quieres que pasemos sufrimiento, Señor. Y tú nos estás poniendo ahorita leves tribulaciones para acabar con nuestro pecado. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cada día comprobamos que tú eres bueno, Señor, que tú eres amor. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos puesto en Cristo, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Declaramos que tú eres el Señor de señores. Eres el alfa, eres el omega, eres el principio, eres el fin, eres el gran yo soy. Gracias, Señor. Reconocemos tu grandeza. Mi Dios, gracias, Padre, por la palabra que tú nos das para edificarnos. Gracias, Señor, porque al abrir nuestras bocas, Señor, podemos recibir de tu precioso Espíritu, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre. Yo te ruego, Señor, que lleves con bien a mis hermanos, guárdalos de todo mal, Señor. Pon esos ángeles, Señor, que están enviados por ti, ministradores a los que hemos de heredar tan hermosa salvación. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Adiós, mis hermanos.